Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de Ausfil Informática. Hoy quería traer un tema que es cómo realizar piezas o soldar piezas a partir de operaciones booleanas y cuáles son las ventajas sobre, por ejemplo, el merge, ¿no? Que a veces yo veo que se utiliza mucho el merge visible o merge down y no es la mejor forma de soldar piezas. Esta es la opción más acorde y esto se dio. Voy a hablar de un caso personal que también va a servir para otras cosas, no solamente lo técnico, que es el siguiente. Yo tenía un modelo, generalmente uno hace estas cosas porque básicamente al ser freelancer, este, reciclas partes, piezas, reciclas esculturas y capaz que de una misma escultura podés sacar distintos modelos o un cuerpo entero y un busto. Eh, voy a mandar o mandé, al final del webinar les voy a mostrar el busto como quedó. Mandé a hacer un webinar un webinar, un busto, perdón, porque acabo de tocar ahí un botón. Mandé a hacer un busto de 30 centímetros. ¿Y qué característica tiene el busto por sobre el cuerpo, ¿no? O sea, el busto fija toda su atención en el rostro, a lo cual uno tiene que hacerle algunas modificaciones al personaje porque es solo una porción del cuerpo con el que estamos trabajando y no es el cuerpo completo. Cuando mando el archivo cortado sin modificaciones y me quedo con el archivo reparado, o sea, o mejor dicho, tuneado 2.0 que habíamos hecho con mi sensei Alexander Arias, al que le mando un saludo, y dije, ¿qué hago con esto? Hago otro busto. La verdad que siempre personajes de cuerpo completo tienen mayor salida. ¿Qué hago con esto? Bueno, básicamente es un proceso contrario al que generalmente se hace, que es cortar el cuerpo y hacer el busto, sino que agarré ese cuerpo, lo vamos a ver en la demo, y le vamos a pegar este busto tuneado para generar un nuevo modelo, una variante del modelo que habíamos hecho originalmente de cuerpo completo. Entonces, básicamente lo que voy a demostrarles es cómo las operaciones booleanas no solamente sirven para hacer sustracciones, que es lo que más se conoce, como por ejemplo para dividir en partes el modelo para hacerle encastre, sino que también es mucho más adecuado para hacer lo que es eh, conexiones, o mejor dicho, soldaduras de piezas para hacer las distintas partes que después vamos a hacer el corte del objeto a imprimir. Básicamente lo vamos a preparar el modelo con la booleana para poder después tener partes para después colocarlas en la impresora y poder imprimir esas partes y después unirlas en una sola, como siempre se hace cuando uno hace impresiones. Es muy difícil, raro sacar una pieza directamente, a no ser que sea una miniatura. Generalmente, si es una pieza de 18 centímetros por arriba, lo que nosotros vamos a tener es que realizarle cortes. Y generalmente nosotros estamos dividido el personaje en varias subtools, sea que tenga accesorios o sea que básicamente sea el pelo, las cejas y los ojos, lo vamos a colocar en una sola subtool. Y la mejor opción es realizar una operación booleana, que básicamente lo que hace la operación booleana es adicionar o combinar dos o más subtools, sustraer también dos o más subtools o intersectar, es decir, el punto en donde las subtools se conectan, generarnos una nueva subtool, un nuevo mesh, ¿no? Que puede ser por adición, por sustracción o por intersección.
¿no? Básicamente, les dejo un segundo para que ustedes puedan verlo acá, lo que estoy explicando, o cuando lo vean posteriormente, hagan pausa. ¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, conceptos teóricos sobre las operaciones booleanas en la aplicación del modelado 3D, básicamente. Este, en el caso de la impresión es preparar el modelo para después poder hacer los cortes en la impresión y asegurarnos de que o cree, mejor dicho, una estructura sólida y sin geometría superpuesta. Voy a pasar a la otra porque básicamente va a explicar un poco lo que estoy hablando de esto de sin geometría superpuesta. Lo que vamos a hacer acá para preparar el modelo es analizar el busto y dividir el modelo en los componentes clave. ¿A qué me refiero con superficie superpuesta? Básicamente, muchas veces nosotros hacemos el pelo de 2, 3, 10 maneras distintas, puede ver, pero de varias maneras, pero una de las maneras que hacemos es que creamos una subtool, por ejemplo, de una esfera y empezamos a darle forma al pelo, hacemos algunos cortes por sectores donde va a pasar el pelo por el rostro, pero si yo eso le hago un merge, es decir, una soldadura a través de merge, lo que va a hacer es, me va a unir las dos subtools, pero me va a generar una geometría superpuesta, es decir, la parte de la esfera que yo no veo va a estar dentro de lo que es la cabeza y la parte de la cabeza que está tapada por el pelo que yo no veo va a estar dentro del pelo. ¿Y cuál es el problema con esto? Que básicamente voy a tener geometría superpuesta, la pieza va a pesar más, y me puede traer problemas en la impresión. Si llega a haber un hueco o algo, me puede empezar a imprimir por dentro. ¿Y eso en qué redunda? En más gasto sobre todo en lo que es de plástico o más gasto de resina. Y además de que la impresión salga mal. ¿Sí? Es raro que pase si está bien enganchado, como generalmente yo originalmente hacía eso, la mayoría de la gente hacía eso, no había mayores problemas, pero con este método uno se asegura de que esto no pase. Entonces, por contraposición, ¿cuál es la ventaja? Cuando yo hago booleana por adición, por sumatoria, lo que voy a hacer es eliminar esa geometría que yo no veo, generando que la pieza pese menos. O sea, va a reducir el peso del archivo porque va a eliminar todo lo que no se ve y me va a dejar solamente lo que se ve. Me va a generar como si fuese una cáscara de huevo. Básicamente lo que me genera es una pieza hueca, que solamente va a quedar en la subtool el exterior. Es decir, que cuando yo realice un corte, lo que voy a ver adentro es hueco, ¿sí? No voy a ver, por ejemplo, el pedazo de círculo, el la parte de la cabeza, si hay algún tipo de accesorio, verle la ropa que hace intersección con el personaje y todos esos etcéteras. Porque realmente no tiene ningún sentido de que esté eso porque no se va a ver. Yo necesito imprimir lo que se va a ver. Y es más complejo en miniaturas, donde son más pequeñas y eso es mejor que quede como una especie de cáscara hueca. Ahora cuando veamos la demo, una parte se va a observar para que se entienda mejor. Bueno, las ventajas ya se las dije, se elimina la geometría superpuesta, esto reduce el peso del archivo y obviamente evita los problemas en la impresión. El flujo es no destructivo porque básicamente no hay cambios en la geometría, porque básicamente lo único que hace es unir a las geometrías. Yo puedo, por ejemplo, después hacerle un Dynamesh de alta resolución si lo necesito, aclaro si lo necesito, porque sabemos que el Dynamesh siempre
¿Qué es un Dynamics de alta resolución primero, no? Es ponerlo a 4000, que es el máximo, apagar el circulito y dejar que, porque eso lo que hace es evitar tomar en cuenta la escala en que está la figura y entonces te va a poner una resolución alta. Cuando tiene el puntito blanco, tiene en cuenta la escala y si está muy chico, me va a hacer una resolución menor. Por eso siempre, si yo quiero hacer un Dynamics que mantenga detalles, lo mejor es apagar el circulito blanco. Y eso lo que voy a hacer es soldar y después, obviamente, la parte donde necesito hacer algún tipo de modificación la hago sin problema. Y después puedo, por supuesto, hacer ZRMesh y subdivisiones para seguir trabajando si lo requiero, pero lo normal es que si yo ya estoy en esa etapa de algún detalle que me haya quedado que quiera arreglar, si estoy en la etapa de soldar, ya es que no voy a hacerle ninguna modificación más, exceptuando que la pieza lo requiera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la presentación directamente. Vamos a quitarle el sonido y bueno, esta era la figura en su... esta no es la original, sino que es la segunda versión, y es la que corté para realizar el busto, ¿no? Este, mm, para hacer el busto, también hice otras variantes como de pelo, este es, bueno, es un Bruce Lee, básicamente. Lo que hice es, le reduje el tamaño del pelo para que sea un Bruce Lee de Way of the Dragon en lugar de Operación Dragón. Cambié la posición de la mirada, o sea, todo lo que son las expresiones faciales o algunas expresiones faciales, que también cambié la posición de la ceja, la mirada y hice algunas modificaciones así, de asimetría en lo que es la boca y el rostro. También le marqué más los músculos de los pectorales, este, porque cuando iba a hacer un busto, dije, bueno, se vean bien esos detalles que son relativamente importantes como para que en una figura de 30 centímetros resalten bien. No estaba mal la otra, de hecho, yo terminé imprimiendo la otra, quedó bien, pero he hecho esos detalles. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles lo siguiente. El pelo y las cejas están con booleanas, fíjense que no deja nada. En los ojos, no recuerdo por qué, porque sí, básicamente se los mergé, fíjense que queda la geometría interna ubicada, ¿sí? Si yo tendría el pelo, se vería también toda la subtud del pelo y toda la subtud de la cabeza. Pero al estar con booleana, se ve como un hueco. Eso es lo que quería demostrarles, donde no van a perder, no van a tener geometría interna que les va a molestar. Y acá básicamente lo que hice fue cortar, esto está con subdivisiones, no va a aparecer, ya lo tengo hecho de antes, corté por donde pasa la cabeza, hice un copy-paste del torso, por supuesto se ven los lugares por donde pasa, y lo que ahora, mejor dicho, lo que después hice fue con un move, con una intensidad baja, le empecé a modificar un poco, empecé a acercarle un poco el cuerpo a la parte del busto, para que cierre lo mejor posible. De todas maneras, yo lo podría haber dejado así tranquilamente y después modificarlo cuando ya estaba la pieza soldada. Pero bueno, básicamente yo voy ahí modificando un poco el cuerpo. De hecho, fíjense que el color es distinto, o sea, con la letra C yo puedo obtener el color de arriba y colocárselo al torso de abajo, entonces ya ahí no tendría problemas con los colores. Este, Puedo hacerlo directamente con un fill o pintarlo a mano. Ya fíjense, ven ahí yo fui modificando la subtool del torso para que más o menos coincida con
con el busto y pueda ya ahí tener el personaje, poder crear el personaje completo. Una cosa que va a ser importante es que cuando yo haga la booleana, van a tener que tener activados los círculos blancos estos. ¿Sí? En este caso le voy a quitar el color, pues yo lo podría hacer la booleana con color, se la voy a quitar. Una vez que yo tengo los dos activos, aprieto el live boolean, voy a ir a boolean y voy a hacer make boolean mesh. Y me va a aparecer acá una nueva subtool, eso es importante, ¿eh? Tiene que aparecer una subtool nueva que es la que va a ser la que yo voy a guardar y utilizar. Hay gente que hace Merge Visible, pero básicamente el Merge Visible sigue manteniendo la misma idea que les estaba comentando del Merge Down. Me va a dejar toda la geometría del cuerpo y toda la geometría que no se ve del busto adentro, aunque no esté visible, me la va a dejar en la subtool nueva. Y eso va a hacer que pese más porque es básicamente geometría interna. Y la geometría interna va a ser eso, mayor peso y se ve un problema que pueda empezar a imprimir por dentro. Suele pasar, es raro, más con un Merge Visible donde uno pone soldado, ¿no? Pero siempre la idea es que optimicemos la pieza y que pese lo menos posible. Y además la booleana funciona bien eh, cuando uno la utiliza. Entonces ahora nos vamos a cerciorar y sí, ahí tenemos la booleana realizada, ¿no? Acá pueden ver que ya es una sola pieza. Y ahora lo que hago básicamente voy a empezar a suavizar el sector donde por supuesto se hace la unión del busto con el cuerpo. Lo que voy a hacer es entrar en el Livebox, Brushes, y voy a usar un Smooth que tiene particular acá, que es el Stronger, o sea que es un Smooth fuerte, que me va a permitir borrar con mayor agresividad todo ese sector en donde se observa que está la unión de las piezas. Esto yo, por supuesto, lo voy a hacer así rápido. Yo ya esta pieza ya la tengo hecha y demás. Esto hay que hacerlo, obviamente, con el cuidado que requiere la situación. También pude haber evaluado hacer un Dynamesh, como les dije, y un ZRemeasure, que en realidad no tiene mucho sentido, pero sí un Dynamesh de alta definición. Pero la verdad es que no es necesario, porque inclusive yo lo había hecho. Creo que originalmente hice un ZRemeasure y después en las capas más bajas empecé a borrarlo para que no se notara. Pero tampoco es necesario. O sea, cuando lo hice originalmente acá, fíjense que ya con la figura, con las subdivisiones aplicadas, se puede borrar sin ningún inconveniente. Y después, para terminar de taparlo, lo que hago es, le empiezo a colocar textura, ¿no? Acá voy a utilizar unas texturas del Master Rafa Sousa, que en algún momento me bajé, o creo que me habían pasado en un curso. Y con esto, por supuesto, termino medio de darle, esconder la geometría esa que podría, o mejor dicho, las líneas esas que podrían llegar a quedar. Si las borro bien, no debería haber problema. Acá con todo el cariño del mundo lo van a hacer, pueden utilizar layers para eso, o si están con subdivisiones, bueno, las distintas subdivisiones como para darle una capa a la piel que tenga coherencia, ¿no?, con el personaje. Pero básicamente me va a ayudar a que no sea casi imperceptible la unión del busto con el cuerpo. Después lo que hacer es copiarlo, vamos a ir al cuerpo original y lo voy a insertar. Puedo poner paste, pegarlo y a insert y ahí agregarle el cuerpo y después, bueno, vamos a ver un poco cuáles son las diferencias entre una y la otra versión, ¿no? Ya que estamos.
A simple vista ya se ve que hay una superposición de figuras, ¿sí? Una vez que tenemos esas figuras, perdón, tenemos el cuerpo nuevo, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco cuál es la diferencia que se creó entre una y la otra, ¿no? Pensé que este tiene el pelo más largo, la expresión más enojada, las cejas también están rotadas por esa situación, y la otra versión tiene el pelo más corto, tiene una mirada más relajada, está mirando más al horizonte y el ceño no está fruncido. Además de que lo que voy a hacer es alejarlo un poco para poder verlo más. Eh, Además de que la zona de los pectorales le marqué, perdón, más la musculatura, ¿no? Dice ahí la diferencia. Son mínimos detalles, pero son detalles como para generar una tercera opción de la figura. Cambio de peinado, cambio de gestos, alguna modificación en la musculatura, me permiten tener unas variantes del mismo personaje, ¿no? O sea, crear una colección. Este, una vez que yo ya tengo la figura que yo quería, lo que voy a hacer es borrar la anterior, para no confundirme, por supuesto, y guardarla con este, guardar el nuevo modelo. Sí, modelito OK, en lo que es el torso, el pelo y los ojos, y porque también ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo vamos a soldar el tren inferior, es decir, las piernas, con los pies, con las zapatillas, tobillos y cinturón. No sé si esto es necesario, pero yo lo primero que hago es, además de, por supuesto, apagar las partes que no voy a hacerle una booleana de suma, es ordenar las piezas de manera que quede coherente. Si primero el cinturón, después el pantalón, después el tobillo, los tobillos, perdón, y después las zapatillas. Me tengo que asegurar, de la misma manera que el otro, que los dos primeros círculos estén activos para que me haga la adición y el boolean prendido. ¿Sí? Acá vamos a observar, está OK, bien. Y ahí voy a hacer lo mismo que hice antes, empiezo a hacer un boolean, make boolean mesh, y me voy a asegurar de tener una subtool del tren inferior. Después, eventualmente, yo puedo hacerle los encastres para el cuerpo y para la base. Sí, ahí pone error, no sé qué, lo hace siempre. Eso no pasa nada. Ustedes vayan a la subtool y fíjense que está. Si está, ya significa que está hecha. Después, si requiere una reparación, lo repararán antes de imprimirlo. Y finalmente, lo que hago es colocar las tres subtools en un mismo proyecto, porque después voy a trabajar sobre ellas, en la que trabajar, hacer los STLs, los encastres y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, ya ahí tenemos el personaje terminado, que nació de un gusto que originalmente era un cuerpo, que después volvimos al proceso inicial, que era el cuerpo del personaje. Y ahora les voy a mostrar cuál era la figura original. La figura original era esta. Tenía guantes, está casi igual, hay unas diferencias inclusive yo le modifiqué más la posición de las piernas en la que quedó después el STL,
Pero ¿qué pasó? ¿Por qué hice una tercera opción? Porque para hacer los guantes le hice las manos, si bien están bastante feas acá porque van a estar abajo del guante, ya que me tomé el trabajo de hacer las manos, dije, vamos a hacer una versión sin guantes, que fue que había hecho, esa que habían visto, y después dije, para que no sea literalmente el mismo, solamente que con un pantalón distinto, vamos a utilizar el busto este que tenemos para que sea bastante diferente a la versión original. Y además, también tengo el busto, entonces cuento con tres, si quiero ser más estricto, cuatro impresiones para hacer. ¿Sí? Entonces yo lo que después hice es, le hice el pantalón, usé la misma zapatilla, la misma base, y bueno, le fui haciendo se llama el esculpido del pantalón, etcétera, y entonces ahí tenía una figura nueva para poder imprimir y producir. O básicamente, una de las cosas que hago es realizar el STL y subirlo a Cools y CG Trader para venderlo. Que bueno, obviamente eso redunda en tener mayores variantes y mayores productos para mostrar. No importa si es la misma, porque a veces uno puede estar buscando una versión del personaje y otro puede estar buscando otra versión. Y pueden llegar a uno o a los dos, y a veces llevarse las dos, ¿sí? De los dos STLs, y además de que yo puedo imprimir varias para algún tipo de venta física o de expo. Voy a tener a mitad de año en junio, acá en Cava. Bien, vamos a saber acá, porque no hay más nada para mostrar, y vamos a ir a la conclusión. Entonces, básicamente lo que vamos a ver, al ver como puntos principales es la operación booleana sirve para hacer piezas, soldar piezas que después van a ser las partes de el modelo o la escultura que yo voy a imprimir por partes. Me permite un trabajo, un flujo de trabajo más eficiente y preciso, porque no vamos a tener problemas al estar optimizada para impresión, que puede llegar a tener un merge. Si hiciera un merge, es mejor hacerlo visible, y si no, hacerle un Dynamesh para que evitar cualquier tipo de función consejo, ¿no? Apertura que pueda hacer que imprima por dentro. Lo que pasa es que va a pesar más, por más que lo decime. eh, no sé, no es lo mismo decimar 1.000.000 de polígonos, 950.000, que 1.500.000, porque encima es porque nosotros tenemos geometría oculta que no nos sirve para nada. Les voy a dar nuestros puntos de contacto, que son Perfil Informática por Facebook y Escultura y Modelado 3D Latinoamérica. En YouTube nos pueden encontrar como Free Informática, donde van a estar subidos este y otros webinars. Para adquirir nuestros productos, demos clases o hacer preguntas sobre los mismos. Se pueden comunicar al mail de venta @auxilioinformática.com, o novedades en nuestra web www.auxilioinformática.com, zbrush.es o -es. Voy a mostrar acá. Esta es la figura que quedó, ¿sí? Está cortada en plan, ¿no? Este es el torso, este es el rostro, fíjense, que salió perfecta, no hubo ningún inconveniente. Obviamente que yo después hice este que es el procesado, pero también obviamente hice reparaciones en los software de modelado, perdón, de impresión, y después esto me lo imprimieron, porque yo tengo impresora de resina, no de pla, y quedó bien, no, lugar. Bueno, quería agradecerles por haber participado del webinar. Muchas gracias también a Josefina, que hace las presentaciones y las invitaciones para que ustedes puedan disfrutar de estos webinars.
Cualquier consulta ya saben, pueden hacerlo a nuestros canales de comunicación o ahora va a estar subido este webinar en la caja de comentarios. Bueno, me despido y los veo en el próximo webinar. Muchas gracias.